Hermanas y hermanos, en el Evangelio de este domingo tenemos la tercera aparición de nuestro Señor Jesucristo resucitado a sus discípulos. La primera pues se llevó a cabo en el aposento alto, en la habitación donde se estaban refugiando por temor a las autoridades judías después de la crucifixión, después de la resurrección. Y no estaba Tomás. La segunda vez estaba ya Tomás, que pidió pruebas del asunto y Jesús le concedió las pruebas de que efectivamente había resucitado. Esta es la tercera vez, o sea, vemos el grupo de discípulos regresando a lo ordinario de sus existencias. En el caso de muchos de ellos eran pescadores. Pues estaban pescando y lo interesante de este relato es que te da los nombres, te da muchos detalles al respecto sobre este encuentro con Cristo, dándote la impresión de que efectivamente esto pasó, o sea, esto fue verídico. Este encuentro se llevó a cabo, no es figmento de la imaginación de nadie, sino que efectivamente hubo personas que estuvieron allí presentes, hubo ciertos movimientos por parte de las personas que estaban presentes interactuando con nuestro Señor. Dice el Evangelio que una vez juntos, Simón decide, bueno, pues vamos a pescar. Yo me imagino que eso sea en la noche, ya que durante el día los pescados bajan al fondo del agua, porque hay mucho movimiento durante el día, botes y esto, y ruidos y demás. Entonces ellos tienden a bajar, muchos de ellos. Entonces, en la noche ellos tienden a subir y es más fácil hacer pesca bajo esas circunstancias. Asumo que haya sido en la noche y dice que no, aquella noche no pescaron nada. Bien. Regresan, obviamente, a la costa, a la orilla. Me imagino que empezaron a lavar redes, a arreglar las redes si estaban rotas, etc. Y Jesús se aparece a la orilla. Y los discípulos no lo reconocen. Volvemos a lo mismo, ¿no? Este problema, este detalle de no reconocerlo de primera intención, lo hemos visto con María Magdalena, que lo confunde con el jardinero. Lo vimos con los discípulos de Maús, que lo confunden con un peatón más que iba en el camino y se pusieron a hablar y lo reconocen al final, al partir el pan. Y así por el estilo vemos este patrón. ¿A qué se debe? Una gran posibilidad, y una teoría personal, es que no estaban viendo al maestro con los ojos de la fe, lo estaban viendo con los ojos humanos, ¿ves? Los ojos del cuerpo. Pero a él había que verlo y reconocerlo con los ojos de la fe. Lo que yo sé de Jesús, lo que yo conozco de Jesús, mis experiencias personales para con Jesús ahora resucitado. Y entonces Cristo, pues Jesús, se acerca con una casualidad tan sencillo, tan descomplicado, y les preguntan que si han pescado algo, ellos les responden que no. Y Jesús da instrucciones. Le dicen, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Yo me imagino que hubo uno que otro que pensaría, yo he estado pescando toda mi vida, por más de 20, 30, 40 años. Y no se pescó nada esta noche. Y este caballero, este hombre, me está diciendo a mí que regrese y que la eche por la derecha. Las redes. Dicho sea de paso, hay un juego ahí de palabras también que se puede utilizar a manera de interpretación, porque la derecha, diestra, ¿verdad? Derecha, lo bueno, lo derecho. La izquierda es la siniestra, ¿ok? Por la siniestra, algo siniestro, algo no claro. Entonces, ¿qué está diciéndole Cristo? Imagínate que Cristo quizás no estaba hablando necesariamente de los pescados y de la pesca. Quizás Cristo lo que le quería decir, ¿qué están haciendo aquí? Se supone que ustedes estén pescando hombres, no pescados. Ya los hice pescadores, ¿qué me cuentan? Me imagino, yo en la imaginación católica, que eso fue lo que funcionó. Pero Cristo, como para darles una lección, les da esa instrucción. Vayan por lo derecho, vayan por lo que tienen que hacer. Vayan, echen las redes por ese lado y no por el otro. Y entonces
De momento, el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, asumimos que es San Juan el apóstol, es el Señor. En San Juan, que estuvo tan cercano a Cristo, que estuvo tan de cerca con Él y que lo amaba profundamente, es el primero que lo empieza a ver con los ojos de la fe. Y dice, no, pero este no es una persona común y corriente, es el Señor. Y se lo dice a Pedro, y tan pronto Pedro oyó que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red. O sea, esto fue algo muy dramático. ¿Ver? Varias dinámicas llevándose a cabo simultáneamente. Arrastraron la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Así que no estaba tan profundo el agua. Y saltan a tierra y llegan a Jesús y se ven en la necesidad de que habían varios pescados. Y Jesús dice, traigan algunos pescados. ¿Qué hora es? Ya es mañana. Desayuno. ¿Ves? Lo normal, lo sencillo. Traigan un pescadito. Vamos a comer aquí tranquilos, qué sé yo, a desayunar. Y así fue. Te da el número 153. Fíjate. Mira qué específico es este evangelio. Esto es un testimonio. No es un mero cuento de hadas. Y Jesús les invita a almorzar y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Aunque ya sabían que era el Señor. Como quien dice, bueno, lo que es evidente, pues no se pregunta. O sea, así que es el Señor. En otras palabras, este intercambio y este diálogo les permite a ellos ver a Cristo con los ojos de la fe y no con los ojos del cuerpo. Y entonces Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Aunque no podemos hablar, ¿verdad?, de que esto era Eucaristía, que estaban recibiendo la Eucaristía, pero era un momento eucarístico. ¿Ves? Muy diferente. Cuando hablamos la Eucaristía, celebrar la Eucaristía, pan y vino, cuerpo y sangre. Pero este momento tan especial, cuando se les abrieron los ojos a todos, que ni necesidad tuvieron de preguntar si Él era el Señor, se da en un contexto, ¿verdad?, de un movimiento, de un momento eucarístico. ¿Y qué es Eucaristía? Es comer de un mismo pan, es tomar de una misma copa, es estar unidos al servicio de un Dios transparente y vivo. Imagino que después del evento de la crucifixión, que fue terrible para todo el mundo, ciertamente, pero para los seguidores aún más, los discípulos cayeron como en un estado profundo de incertidumbre, en un futuro sin claridad. ¿Ahora qué? Y claro, se les aparece en el aposento alto y se les aparece después con Tomás, pero aún así ellos, imagino yo, que no sentían que se les habían dado instrucciones. O sea, ¿dónde está el manual para seguir a Cristo? Y pues cada cual hizo lo que tenía que hacer. Los pescadores regresaron a sus asuntos, regresaron a su vida normal. Y a pesar de ciertas apariciones a algunos de los discípulos, todavía muchos de ellos estaban procesando el complejo evento de la muerte y resurrección de Jesús. Quizás no estaban seguros en su totalidad de lo que iba a ocurrir con el reino de Dios. Ese era el asunto. ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque somos judíos. Hay toda una tradición judía aquí. Hay algo nuevo y algo diferente, ciertamente, con la resurrección de Cristo. Pero imagino que estaban en esa dicotomía, en esa incertidumbre. Así que una reacción predecible fue volver a lo cotidiano. Y es en lo cotidiano de una mañana en el mar de Tiberíades al amanecer, cuando las sombras ceden a la luz del día. Y Jesús se aparece a sus discípulos que se encontraban pescando. Ellos, seguramente frustrados por no haber pescado nada, se encuentran cara a cara con el Maestro. Pero no vieron al Hijo de Dios de primera intención, al Hijo de Dios resucitado.
Y siguiendo instrucciones del mismo, de Jesús, lograron una pesca generosa. Y fue así como se les abrieron los ojos. ¿Ves? Todo este proceso tenía un propósito para que ellos pudieran abrir los ojos de la fe y darse cuenta qué es lo próximo. ¿Y cuál era lo próximo? Seguir llevando el mensaje de Cristo a todos. No necesariamente quedarse como pescadores, sino pescadores de hombres. Y Cristo les trae la luz de la sabiduría y la bonanza de aquellos que verdaderamente creen en Cristo y hacen su voluntad. Ellos simplemente hicieron la voluntad de Jesús en ese momento. Lancen las redes por la derecha. Así lo hicieron y el resultado fue bonanza, abundancia. Y Jesús se convirtió para ellos en el vehículo que los movió de la oscuridad de la luz, donde no hubo pesca, de la oscuridad a la luz, de la tristeza al gozo, y de la incredulidad y de la incertidumbre a la fe. Mira todos los movimientos que ocasionó este encuentro con Cristo. Y todo en lo ordinario de un día. Cuando el discípulo amado concluye que es el Señor quien se les ha aparecido, Pedro, en su estilo tan impulsivo, ¿verdad?, se lanza al agua y va hacia Jesús, camina hacia Jesús. E igualmente, con suma inocencia, él se pone de pie frente a las flamas, a las llamas, donde estaba el pan y los pescados, recordándole que, recordándole a él las mismas flamas que iluminaron el mismo patio donde él lo negó 3 veces. Y hoy leímos la versión corta del Evangelio, pero en la versión larga, Cristo establece un diálogo con Pedro. Pedro, ¿me amas? Y se lo dice y se lo pregunta 3 veces. ¿Por qué? Porque fueron 3 veces las cuales él negó a Cristo frente a las flamas del patio. Entonces es interesante como esa pregunta, ¿me amas de verdad?, le permite a Pedro hacer una profesión de fe. Él como que se amedrenta y se emociona y hace una profesión de fe con sus labios y con su corazón, resultando en un compromiso más sincero, más pleno, al servicio de Cristo, en apoyo hacia el reino de Dios y su plan de salvación. Y mira todo el propósito de esto. No hubo pesca, oscuridad. ¿Cuál es el plan? Encuentro con Cristo, generosidad, luz, hay un plan, hay un objetivo, vamos a seguirlo. Y lo que fue cierto para ellos, hermanas y hermanos, es cierto para nosotros. Tenemos que tener ese encuentro con Cristo resucitado. Tenemos que abrir los ojos y dejar de ver las cosas que nos pasan meramente con los ojos del cuerpo. Tenemos que verlas con los ojos de la fe. Un ejemplo, recientemente, la semana pasada estaba dando una misa, presidiendo sobre una misa de la escuela de Santa Elena para los niños, ¿verdad? De escuela primaria. Y entonces yo entro a la iglesia, pero por dentro muy triste, profundamente triste por el deceso de nuestro querido Papa. Y de momento yo me le quedo mirando a esas caritas, esos niños, riéndose y la bulla y qué sé yo, y se miraban y cantaban y te contestaban, pero te gritaban, el Señor esté con ustedes, y me gritaban, y con tu espíritu. Y eso me cambió toda la actitud. Yo que entraba viendo la muerte del Papa Francisco con los ojos del cuerpo, y de momento en la asamblea empecé a ver a Cristo resucitado con los ojos de la fe. Y es en lo ordinario. Y tenemos, hermanas y hermanos, que permitir que lo extraordinario, un Cristo resucitado, se exprese, se manifieste, se haga realidad en lo ordinario de nuestras vidas. En el encuentro con el prójimo, en el diálogo con el compañero de trabajo,
apoyando a tu papi o a tu mami que quizás sufran de Alzheimer, tratando de ayudar a tu hermana que quizás se acaba de divorciar y está pasando por una crisis terrible, o un gran amigo que está falleciendo, que está muriendo debido a una enfermedad. Entonces es el ver todos esos movimientos con los ojos de la fe. El tener un encuentro con Cristo y el decir, a pesar de todo esto, a pesar de lo que está pasando, mi auxilio viene del Señor. El encuentro con Cristo, ¿qué nos da? Nos da paz, nos da bonanza y nos da un sentido de dirección. Permite pues en ese encuentro que sea Cristo el que conduzca, el que lleve el timón de esa barca que llamamos vida, el que dirija nuestra existencia. Todos, como Pedro, los apóstoles y los discípulos, hemos sido llamados desde el bautismo a extender el reino de Dios por todo el mundo. Y se nos presentan diariamente oportunidades para ayudar a que otros también reciban la buena nueva, a llevar esperanza a los que viven en luto y a iluminar a otros de las tinieblas de la ignorancia y llevarlos a la luz de Cristo y su mensaje de salvación. Pero ¿qué necesitamos para convencernos plenamente de ello y dar una respuesta idónea a este llamado? En el diálogo anteriormente mencionado, en el Evangelio, se nos presenta el camino. Y yo les pregunto, Salvador, Lupe, María, Ignacio, Eduardo, ¿me amas? Y si tu respuesta hacia Cristo es, Señor, tú sabes cuánto te amo, entonces sabes lo que tienes que hacer. Apacienta las ovejas del Señor.